Estoy aquí con Antonio Ortega Sánchez. Él es miembro del Sutaur 100, la nueva etapa. Y bueno, en primer lugar, quiero decirles que nosotros hemos venido siguiendo el conflicto que quedó pendiente de hace más de una década de la Ruta 100, aquí en la capital de la República Mexicana, en la que ex trabajadores ahora de esta ruta se quedaron descobijados, sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de acción de parte de la autoridad que les permitiera el que se les resarcieran sus fuentes de empleo, o bien algo que les permitiera estar dentro de la actividad de la comunicación aquí en la capital de la República Mexicana en este tipo de rutas. Y mandamos llamar a un grupo que tenía sus propios problemas de lo que fue este tema pendiente, pero ahora me surge otro grupo que con mucho gusto también aquí recibo. Y lo primero que te pregunto, Antonio, gracias por estar aquí conmigo. Gracias, ingeniero, y este medio, a su audiencia. Hemos pedido esta solicitud de réplica en base al espacio que se brinda al conflicto Ruta 100. Sí, que es complejo, que tiene 20 años de que surgió y que alrededor de 12,004 familias y trabajadores se quedaron sin fuente de trabajo. Sin fuente de trabajo. Y a 20 años, pues, hemos venido caminando en la idea de resolver nuestro conflicto. En nuestro país, pues, sabemos todo lo que pasa, pero aún nosotros venimos luchando, organizándonos para hacer valer el Estado de Derecho en nuestro país. Y en ese sentido es que hemos ocupado la vía legal. Sabemos que nos ha llevado mucho tiempo, que es muy difícil para un grupo de trabajadores el medio legal, más cuando se tiene que enfrentar pues a los propios líderes sindicales, pero por el otro lado pues con algunos gente del gobierno que se ha prestado de alguna o de otra manera para configurar este megafraude, ¿no? Es un megafraude. ¿Por qué hay varios grupos de ex trabajadores? Pues nosotros, ¿qué los dividió? Yo creo que el grave problema que tenemos los trabajadores y pues una buena parte de la sociedad en México es que cada quien tiene varios puntos de vista. Pero eso está bien, pero varias hipótesis. Nosotros entendemos que la vía legal es muy difícil en nuestro país, se requiere muchas cosas, no es muy fácil de entender por los trabajadores, y por ese mismo lado pues también enfrentamos pues gente profesionista que se involucra en nuestro conflicto y que de alguna o de otra manera tiene algunas otras perspectivas, otras hipótesis de cómo llevar el conflicto, ¿sí? Cómo llevar la vía legal. Y bueno, es a donde nosotros, como un grupo de trabajadores que hemos llevado desde la quiebra este conflicto, ¿sí? Pues entendemos, porque no tanto es el tener conocimiento en el término legal, sino adicionalmente tener las bases, los documentos para hacerlos valer. Entonces nosotros desde un principio nos hemos involucrado en esto, en principio defendiendo un derecho, ¿sí? Que nos asiste la razón. Por el otro lado, defendiendo una empresa que de alguna u otra manera prestaba un servicio público, social, ¿sí? Y que vemos que desgraciadamente a 20 años de la desaparición de Ruta 100, ¿qué es lo que tenemos en transporte en el Distrito Federal? No vemos que han pasado ya 6 administraciones y no vemos que haya un avance sustancial que realmente defienda el derecho a respirar un mejor ambiente en el Distrito Federal y su zona conurbana. Ahora, ¿no? después de tantos años, Antonio Ortega, yo entiendo que hay 12,004 familias que resultaron afectadas con este cierre. Pero después de 20 años, ¿qué esperanza tienen ustedes de que les vayan a dar lo que en 20 años no ha pasado? Bueno, de manera legal, nosotros hemos emprendido 3 tipos de luchas en la vía legal por 3 objetivos. Uno de los principales objetivos pues, es la recuperación de las empresas que creamos en base a la terminación de la relación laboral
con el gobierno de esta ciudad, ¿sí? Y que se comprometió a entregar 4 empresas de transporte, ¿sí? 3 de camiones y una de taxis, ¿sí? Y que de alguna o de otra manera parcialmente el gobierno entregó. En este caso yo creo que termina el conflicto. Pero estos medios de producción están en manos de los que nos defraudaron, ¿sí? Entonces, nosotros todavía recuerdo que en nuestras asambleas se decía que se iba a constituir sociedades cooperativas. Se constituyeron sociedades anónimas. Y en esas sociedades anónimas, en las actas constitutivas, hay entre 7 y 9 socios únicamente por empresa. O sea, todos los demás nos dejaron fuera. Todos los 8,200 compañeros aportamos de nuestra liquidación, ¿sí? En efectivo el 30% de nuestra liquidación y un 28% adicional que el gobierno, ¿sí? Nos descontó de nuestra liquidación para eso, para poder cumplir y constituir estas empresas de transporte, crear las propias fuentes de y trabajo. Ya que se formaron, ya que se constituyeron, en ese momento a ustedes los dejaron a un lado y entonces ustedes fueron defraudados por una autoridad permisiva que permitió que hicieran sociedades anónimas, Listo. pero también por una bola de abusados que se metieron y que constituyeron empresas, sociedades anónimas, sin llamarlos a ustedes al beneficio de lo que se formó. Así está. Así es como está. Nosotros, a través de darnos cuenta y previendo los tiempos a que se diera consumado el fraude, pues tuvimos que ocupar nuestro derecho que reza la propia Constitución, que es demandar, ¿no? Y en ese sentido hicimos 2 tipos de demandas, una a través del medio civil mercantil y otra a través de una denuncia penal, que se siguieron, hubo un número importante de compañeros ratificándola que no estaba de acuerdo, ¿sí? Y esta primera denuncia penal se lleva a cabo en el 2001, antes de que se dieran los 5 años de prescripción, porque las empresas se echaron a caminar en el 96 después de que se nos liquidó. Se les hizo a un lado. Y tuvimos que hacer la denuncia y posteriormente pues se hicieron otras 2 denuncias más por otros compañeros del mismo equipo de trabajo, ¿sí? En el medio legal. Entonces, hoy en día hemos enfrentado muchas situaciones. Por ejemplo, en los juicios civiles no hemos podido ejecutar, ¿sí? ¿Por qué? Porque este tipo de gente que está al frente de las empresas, que anteriormente eran nuestros dirigentes, pues han sabido chicanear muy bien el asunto y no es fácil. Sí, por ese lado. Y por el otro lado, hemos apostado a la vía penal, ¿sí? Y en base a la vía penal, pues estamos viendo que no en un plazo muy amplio, al día de hoy, se pueda llevar a una buena consignación con buenos elementos para poder procesar a supuestos responsables de este megafraude, 43, ¿sí? Presuntos responsables, y que lleguemos en principio a 2 objetivos primordiales. 1, en base a que se liberen las órdenes de aprehensión, que se acredite el fraude al 100%, a través de una buena consignación que se está planteando ante el Ministerio Público, ¿sí? Que tiene en este caso el asunto, y por el otro lado, ¿sí? Poder embargar, ¿sí? Los embargos precautorios a los presuntos, ¿sí? Y por el otro lado la intervención a las empresas, ¿no? Que ahora, son el motivo de fraude. Ahora, ¿la autoridad qué dice? La autoridad, nosotros hemos dado seguimiento a esto y en algunas ocasiones hemos enfrentado, por ejemplo, cuando estuvo el doctor Mancera de procurador, pues nosotros tuvimos que reunirnos con él en varias ocasiones, conjuntamente con su jefe de asesores, ¿sí? Y de esa manera plantear cuál era la necesidad. Lo que pasa, hemos visto algunos problemas desde la propia institución bancaria de Banca Etxe, en no tan buena fe de poder agregar a la averiguación previa la documentación que se requiere. Nosotros sabemos que, por ejemplo, uno de los grandes problemas que hemos enfrentado con Banca Etxe es que no quiere hacer llegar el padrón inicial, ¿sí? De la aportación del 30% de los pues ya Etxe ya ni está. Bueno. Digo, porque ahora ya es Banorte, ¿no? Sí, pero... Es que todo ha venido evolucionando, por eso yo pienso que este caso
debe, desde el punto de vista legal, yo entiendo que están las bases de toda esta serie de demandas. Ahora, desde el punto de vista jurídico, mucho de lo que ustedes están argumentando se les ha dicho a ustedes que ya prescribió. Y algo de lo que ustedes han dicho que ya prescribió, ustedes dicen, pues nosotros en nuestra oportunidad estamos haciendo las demandas en tiempo y forma, y todo esto tiene que seguir desde el punto de vista legal hasta que venga y derive en una solución. ¿Estamos, no? Sí. Esta es su postura, 20 años después. Entonces, digo, yo entiendo su lucha. Además, yo haría lo mismo que ustedes y por eso los invitamos aquí, porque pensamos que es un asunto de humanismo el poder darles a ustedes un foro, porque me imagino que ningún medio se los dará, ¿no? No. Porque como esto pasó hace 20 años y ya esto ya no tiene mayor sentido, pues habrá medios de comunicación que digan, pues esto ya es un caso perdido, así es como seguramente lo verán muchos de ellos, incluso las propias autoridades, pero ustedes de todas maneras lo que siguen es en pie de lucha, desde el punto de vista de procedimientos legales, esperando un resultado concreto que les permita llegar a cumplir con sus demandas originales. Así es. Así es como están. Así es. Pues yo, Antonio Ortega Sánchez, lo único que te puedo decir es que estamos al pendiente de lo que ustedes vayan avanzando. Te pido por favor que en función de lo que derive de tribunales y de las investigaciones que deriven, es que en México ya nos acostumbramos a que la justicia es lenta, es desafortunada, pero en fin, aquí está este grupo de ex trabajadores de la Ruta 100. Hay gente que pues todos perdieron todo. Sí. ¿De qué viven? Es un grave problema. La gran mayoría pues tiene trabajos, algunas alternativas de trabajo, de que no son de buena remuneración salarial, pero pues seguimos unidos, no tenemos otra. Los trabajadores, los verdaderos trabajadores no tenemos de otra más que seguir con nuestro procedimiento legal, porque le comentaba, o sea, los objetivos de nuestra lucha son recuperar 3 tipos de bienes. Uno, las empresas, los adeudos pendientes que tiene aún el gobierno con nosotros y adicionalmente el patrimonio sindical. De esos 3 objetivos, hay uno muy delicado, ¿sí?, que ahorita estamos viviendo una etapa de esa, es que alrededor de 4,000 compañeros de estos 12,004 obtuvieron créditos de vivienda. Y como esos créditos de vivienda eran créditos confinanciados, ¿sí?, se pagaban vía nómina, y la gran mayoría están en cartera vencida. O sea que ya los perdieron. O sea, se está perdiendo todo. O sea, no obstante la fuente de trabajo, no una parte de la liquidación, ¿sí? O sea, hasta el propio patrimonio conquistado a través de la vía laboral para el seno familiar se está perdiendo todo. Así están las cosas, amigos. De crítico. Aquí les hablamos de una vieja querella en la que el gobierno de la Ciudad de México deja un tema pendiente, de pagos pendientes, de obligaciones con sus trabajadores, aparte de otra serie de promesas para lo que pudiera haber sido para ellos una reorganización que les hubiera permitido seguir siendo parte de la estructura del sistema de transporte colectivo que hay aquí en la capital de la República Mexicana. Todo se ha perdido y poco a poco pues, el tema se va cada vez diluyendo más hasta tenerlos así es como están, así es como los tomamos nosotros, y yo quiero hacerle desde esta tribuna un llamado a Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno de la capital de la República Mexicana, para que tome el caso del Sutaur en esta nueva etapa y que se llegue. Usted fue Procurador General de Justicia del Distrito Federal, ahora como jefe de gobierno, estoy seguro que sabe usted de las obligaciones que tiene la jefatura de gobierno con estos extrabajadores y hay que cumplirles. Debemos de hacer que este país sea un país de justicia y de leyes, y que no puede ser que el peor para interpretar a la justicia y a las leyes sea el gobierno.
en su calidad de patrón. Eso es inadmisible. Antonio, gracias por estar aquí conmigo. Gracias. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa. Aquí regresaremos con más información. Este tipo de rutas, y mandamos llamar a un grupo que tenía sus propios problemas de lo que fue este tema pendiente, pero ahora me surge otro grupo que con mucho gusto también aquí recibo. Y lo primero que te pregunto, Antonio, gracias por estar aquí conmigo. Gracias, ingeniero, y este medio, a su audiencia. Hemos pedido esta solicitud de réplica en base al espacio que se brinda al conflicto Ruta 100, sí, que es complejo, que tiene 20 años de que... Estoy aquí con Antonio Ortega Sánchez. Él es miembro del Sutaur 100, la nueva etapa. Y bueno, en primer lugar, quiero decirles que nosotros, sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de acción de parte de la autoridad que les permitiera el que se les resarcieran sus fuentes de empleo, o bien algo que les permitiera estar dentro de la actividad de la comunicación aquí en la capital de la República Mexicana. Hemos venido siguiendo el conflicto que quedó pendiente de hace más de una década de la Ruta 100 aquí en la capital de la República Mexicana, en la que ex trabajadores ahora de esta ruta se quedaron descobijados,